Glosario madre-hija de la identidad Nikkei, de la escritora argentina estadounidense Ana Kazumi Stahl, 1963. ¿Qué sos? Mis padres querían que creciera en un barrio de familias, en un lugar estable y tranquilo. Querían asegurarme una buena educación. Era la Luisiana en los 60. Mis facciones asiáticas me hicieron objeto de agresiones racistas y la pregunta ¿qué eres? Se lanzaba como un arma, una flecha envenenada con virulencia. Imprimía su propia respuesta sobre la piel: inmundicia, invasión, amenaza. Luego, al visitar el Japón en los 70, reaparecía esta pregunta. ¿Qué eres? Era el estribillo que me acompañó a lo largo de la vida. Darle respuesta era el mandato que siempre esquivaba con una agilidad adquirida luego de décadas de tensiones en el patio, en la parada del autobús, en la caja del supermercado, en los pasillos de aulas y oficinas. ¿Qué eres? Para encasillarte. Hasta que llegué a Buenos Aires. Por primera vez escuché aquella pregunta sin un tono de juicio o de estigma. Aquí en Argentina empecé a experimentar esa cuestión de otra forma, con otra actitud, otras creencias. No es que no haya discriminación, pero sí hay diálogo. Aquí se conversa y no se le teme a lo polifacético. Estoicismo japonés, de Ariel Takeda, Nikkei chileno. Al saber de la existencia de una pequeña y dispersa comunidad Nikkei organizada, tuve la oportunidad de relacionarme tangencialmente con algunos de sus integrantes y a partir de los mismos contar con la oportunidad de asistir a una comida japonesa a beneficio de algo. No se trataba de una sucesión de platos como en la comida chilena, sino como un conjunto de platillos heterogéneos que nada me decían, pero donde se hacía notar un plato mayor conteniendo un conjunto de lengüetas de pescado crudo, sashimi, cuidadosamente ordenadas. Me llevé un trozo a la boca. Mi deseo de expulsarlo fue instantáneo, pero me apresuré en evitar estragos mayores, tragándomelo sin siquiera tocarlo con los dientes. La solución podría estar si le cambiaba el sabor y la apariencia. Total, para eso estaban los saborizantes en mi bandeja. Deseché el rojizo porque no supe a qué atribuirlo y preferí el verde por lo familiar. Más vale diablo conocido que otro por conocer. Escogí una porción del supuesto atún y lo cubrí con la mitad de la palta que me había tocado en suerte. Pero la respuesta que recibí jamás correspondió a lo esperado. Mi cabeza entera se incendió internamente provocándome furibundas llamaradas verdes que escapaban por ojos y orejas. Un picor indescriptible rellenó mi boca para pasar directamente a mis fosas nasales que se dilataron como las de un toro enfurecido, mientras que diablillos furibundos me ensartaban miles de agujillas calentadas al rojo. Necesité hacer esfuerzos sobrehumanos para no lagrimear ni hacer muecas y, a boca cerrada, dejé que mi lengua se retorciera como trapo de cocina estrujado. ¿Qué pasó con el atún con wasabi? Simplemente no lo sé. Supongo que me lo tragué, porque cuando en plenitud recobré mi conciencia, mi boca estaba completamente vacía. La caída del cerezo, de María del Carmen Hernández Ibarra, Nikkei, de México, 1963. Veo una mujer que sana con plantas e infusiones.
imita el trinar de los pájaros y la acompaña el espíritu del maguey y el maíz en sus entrañas. Contemplo también una silueta en blanco y negro de un hombre aventurero que viaja desde el país del sol naciente. Cultiva jardines, es aprendiz de la ceremonia del té. Lleva consigo paisajes, profecías del eco del cedro. Las siluetas de ambos coinciden con el agua que fluye, con el fuego que arde, con el viento que mueve. Invoco a mis ancestros. Hikoksaku guía mi imaginario a la isla de Kyushu, a sus paisajes y dioses, con tus padres y hermanos mayores. Soy Yonsei, la cuarta generación japonesa. Manuela entra en mis sueños para que me susurres tu fortaleza, la bravura en el dolor y la alegría en la oportunidad. Mi sangre también lleva sabiduría tolteca, genes de conquistador español, esencia de luz divina que busca respuestas. Pinto el paisaje y presiento las notas en el tañer de la campana. Aplaudo 2 veces y abro el altar de los dioses, el kamiyama donde se guardan los secretos del pasado. Preparo mi espíritu. Y así sabremos, como dice el poeta Tsuki, qué hay después de la caída del cerezo. El Vado, José Watanabe, Nikkei peruano. Si vas por la playa donde se vadea el río, verás, plantadas en el limo, largas varas de eucalipto. Están allí para los caminantes que van a la otra ribera. Una será tu cayado. Con ella tantearás sin riesgo un camino entre las aguas turbias y las piedras de resbaloso musgo. Cuida de dejar hundida la vara con gratitud en la otra orilla. Otro viene. ¿Acaso mi padre, que en las tierras amarillas busca sandías silvestres? ¿Acaso yo, que regreso retrasado y viejo, mirando ansioso mi pueblo, que tras el río ondula o se difumina en el vaho solar? Allí, según costumbre, sembraron mi ombligo entre la juntura de 2 árboles para que yo tuviera patria. Deja el cayado clavado en el limo. Muy buenas noches y bienvenidos al 11º Festival Cultural Nikkei. Esta noche, el Fondo Editorial de la Asociación Peruano-Japonesa presenta el libro Más allá del haiku, antología de autores Nikkei latinoamericanos, compilado por Koichi Hagimoto e Ignacio López Calvo. Participarán en los comentarios los escritores Doris Moromisato y Juan de la Fuente Umetsu, quienes iniciaron esta velada leyendo las obras de algunos de los autores Nikkei que reúne el libro. Continuamos con la intervención de los compiladores del libro, los señores Koichi Hagimoto e Ignacio López Calvo. En primer lugar, tomará la palabra el señor Koichi Hagimoto, catedrático de Español y Literatura Latinoamericana por el Wesley College de Estados Unidos. Es autor de las monografías Between Empires, Martí, Rizal and the Intercolonial Alliance y Samurai in the Land of the Gaucho, Trans-Pacific Modernity and the Nikkei Literature in Argentina. Y ha editado el volumen Trans-Pacific Encounters, Asia and the Hispanic World, y coeditado un número especial para la revista de crítica literaria latinoamericana. Adelante, por favor. Mi nombre es Koichi Hagimoto y ojalá estuviera ahí con ustedes celebrando la presentación de este libro. Primero, quiero agradecer a Joanna Pujay y a su equipo editorial de la Asociación Peruano-Japonesa por todo su arduo trabajo en relación con este proyecto
durante el último año y medio. Su compromiso con el profesionalismo ha sido fundamental en la creación del libro que presentamos hoy. No podríamos haber imaginado la publicación de esta antología con ninguna otra editorial. En segundo lugar, quiero agradecer a mi estimado colega, el profesor Ignacio López Calvo, por su colaboración. Desde la primera vez que le propuse la idea en 2022, siempre ha sido muy generoso con su tiempo y sus consejos. En tercer lugar, quiero agradecer a todos los escritores y escritoras que participaron en esta antología. No podríamos haber llegado a la presentación de hoy sin su paciencia, confianza y comprensión. Muchísimas gracias. Arigatou gozaimashita. Este es uno de los proyectos más significativos que he realizado como académico. Como alguien que nació en Japón, pero estudió y vivió en América Latina, este volumen es increíblemente personal para mí. Por mi historia personal y trayectoria intelectual, me considero un puente entre Japón y América Latina, un puente entre dos idiomas, culturas, tradiciones y mundos. Sin embargo, trabajar en esta antología me hizo reconocer que estos puentes ya existían desde hace mucho tiempo en toda América Latina. Esto es, un grupo extraordinario de escritores Nikkei que contribuyeron a este volumen. Al colaborar con una amplia gama de autores de diferentes países, he comprendido que la literatura Nikkei encarna una red próspera y transnacional de personas, ideas, identidades, memorias y experiencias. Por un lado, la diáspora japonesa se caracteriza por raíces culturales compartidas y aspiraciones similares de mantener algunos vínculos con el Japón. Por otro lado, ser Nikkei también implica la posibilidad de hacerse y rehacerse constantemente, rechazando siempre la definición fija o la simple categorización. Hay una antigua expresión japonesa conocida como obaitori, o cerezo, ciruelo, melocotón y albaricoque. Significa que cada una de las cuatro flores, cerezo, ciruelo, melocotón y albaricoque, florece y da fruto a su propia manera, expresando el valor de la diversidad. Esta expresión describe perfectamente la diversidad de géneros y formas que están representados en esta antología monumental. Creo que este volumen revela la naturaleza heterogénea de las obras literarias escritas por personas de ascendencia japonesa, más allá de la forma convencional del haiku. Durante todo el proceso de coedición, lo que más me impresionó fue el espíritu de resiliencia que estos escritores mostraron en sus respectivas obras. Resiliencia ante los poderosos, resiliencia ante la discriminación, resiliencia ante la narrativa oficial, resiliencia ante el olvido. De diferentes maneras, cada escritor o escritora de este volumen intenta abordar el significado de la identidad latinoamericana, japonesa u okinawense. Colectivamente, este volumen muestra cómo los Nikkei se perciben a sí mismos como agentes y reflejos de sus propias condiciones históricas en Argentina, Brasil, Chile, México y Perú. Para mí, uno de los propósitos de crear este libro fue proponer que el concepto de japonesidad podría entenderse en contextos transnacionales. Creo que hay múltiples versiones de Japón en todo el mundo, con diferentes significados históricos, contextos culturales y circunstancias sociopolíticas. Por lo tanto, la sociedad Nikkei en América Latina no es una copia del país del este de Asia. Más bien,
es una versión original e híbrida de Japón y sus tradiciones culturales. Como es bien sabido, los Nikkei han desempeñado un papel esencial en preservar y celebrar la herencia cultural japonesa y al mismo tiempo han fomentado el diálogo intercultural en sus propias sociedades. En el mundo actual, donde todo cambia rápidamente, a veces me pregunto si las personas que viven en el extranjero conservan mejor las tradiciones de su país de origen que las personas que permanecen en su país. Si bien algunos de los valores tradicionales de Japón pueden ser olvidados o dados por sentados en Asia, tal vez estos sigan siendo pertinentes para la comunidad Nikkei en América Latina y más allá. En muchos de los textos que incluimos en esta antología, encontramos modelos alternativos de lo que Japón y lo japonés pueden significar para el resto del mundo. Por último, me gustaría argumentar que la historia Nikkei es una historia global y que la literatura Nikkei abarca una zona de contacto única en la que se cruzan las visiones del mundo nacional y transnacional para crear una realidad híbrida. En ese sentido, una vez más, la noción de japonesidad puede trascender las fronteras físicas del archipiélago asiático. Al incluir una colección amplia de textos literarios del pasado y del presente, esta antología propone las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos entender la red transnacional de ideas relacionadas con la identidad Nikkei? ¿Cómo intentan los autores Nikkei definir o desafiar su característica japonesa en diferentes contextos culturales? ¿Cómo representa la voz Nikkei una forma de contranarrativa frente al discurso nacional dominante? ¿Qué puede decirnos la experiencia de la diáspora japonesa sobre las memorias históricas y traumas compartidos a nivel mundial? Finalmente, ¿cómo puede revelar la literatura Nikkei la experiencia de ser humano y, por lo tanto, enseñarnos un mensaje más universal y perdurable? Espero que esta antología subraya las características continentales de la historia, la literatura y la cultura Nikkei. Además, espero con mucho interés trabajar con escritores y escritoras Nikkei de otras partes del mundo para crear una visión aún más expansiva de la literatura Nikkei en el mundo. Muchísimas gracias. Continuamos con la intervención de Ignacio López Calvo, catedrático de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de California, Merced. Es autor de 9 monografías y 23 volúmenes de ensayos sobre literatura hispanoamericana. Sus últimos libros son The Mexican Trans-Pacific, Nikkei Writing, Visual Arts and Performance, Saudade of Japan and Brazil, Contested Modernities in Lusophone Nikkei Cultural Production, Dragons in the Land of the Condor, Tucson Literature and Knowledge in Peru. Y finalmente, The Affinity of the Eye, Writing Nikkei in Perú. Adelante, por favor. Muchas gracias. Yo también quería dar las gracias a mi viejo amigo Koichi Hagimoto. Siempre es un placer trabajar con él. Hemos hecho congresos en Japón, hemos colaborado en publicaciones y la verdad es que siempre es una maravilla lo fácil que es trabajar con él. Y también a Joana Pujay y al Centro Cultural Peruano-Japonés, que no han podido ser más amables con nosotros, primero por publicar el libro y segundo por invitarnos a esta presentación que me sirve para ver a mi amiga Doris Moromisato, que la he hecho mucho de menos, hace mucho que no la veo en persona. Y por supuesto también a todos los escritores que participaron en la antología y que generosamente nos cedieron sus textos. Quería hablar brevemente sobre un par de cosas, ¿no? Lo que para mí demuestra esta antología, la motivación que teníamos Koichi y yo para escribirla y el criterio que hemos seguido para seleccionar autores y textos. Entonces, una de las cosas que me parece que queda obvia es que se trata de una literatura relativamente reciente. Muchos de los participantes son bastante jóvenes, entonces es una
una literatura que tiene todavía mucho que dar en plena emergencia, se está construyendo, ¿no? Y como verán cuando la lean, si no la han leído todavía, un autor Nikke no tiene por qué necesariamente hablar de lo japonés o de lo Nikke. Un autor Nikke es un autor latinoamericano y puede hablar de cualquier tema que quiera, ¿de acuerdo? Entonces, otra idea que yo creo que queda evidente es que no se puede hablar de una identidad Nikke estática, sino de muchas identidades múltiples y en evolución. Incluso los mismos personajes, los mismos autores pueden entrar y salir de lo asático, dependiendo de ciertas circunstancias, ya sea, por ejemplo, por un viaje a Japón, donde te das cuenta de que a lo mejor te llaman gaijin, ¿no? Extranjero, o porque vas allí a trabajar de Kasegi y no te tratan como esperabas, y entonces cambia tu autopercepción. Esto se ve en algunos textos. Por supuesto, se trata de una literatura minoritaria, incluso en sus propios países. Desgraciadamente, todavía no se conoce como se debería, por eso esta es una de las motivaciones precisamente que tenemos Koichi y yo, dar a conocer a esta literatura un poquito más, animar a los lectores a que se adentren en este mundo fascinante de la literatura Nikke. Yo recuerdo hace muchos años, la primera vez que fui a la Casa de Literatura de Lima, que el único autor representado era José Watanabe, ¿no? Y yo había escrito ya sobre muchos otros y me preguntaba por qué no había más autores, no solo Nikke, sino tusanes, ¿no? Peruanos de origen chino también. Otra cosa que queda para mí muy claro es que no existe una diferencia formal realmente entre la literatura Nikke y la literatura latinoamericana en general. Quizá algunas diferencias pueden ser temáticas, ¿no? Por ejemplo, en la literatura Nikke se puede observar una denuncia del racismo dentro de la propia comunidad Nikke, por ejemplo, de los padres inmigrantes contra sus descendientes mestizos o de los Naishijin contra los okinawenses y viceversa. Eso aparece más que en la literatura no Nikkei, ¿no? Y por supuesto hay ciertos momentos históricos clave que varios textos van a señalar, como el momento inicial de la inmigración o las deportaciones a Estados Unidos, a Crystal City en Texas y a Nuevo México y a Merced, donde vivo yo en California, de líderes de la comunidad Nikkei y sus familias, así como los saqueos de 1940 en Lima, ¿no? Es muy característico también el carácter autoetnográfico o autobiográfico de estos textos. Por ejemplo, aparecen palabras en Nihongo o Uchinanchu, la lengua de Okinawa, que a veces se traducen y a veces no. Y esto significa que a veces se te quiere enseñar sobre la cultura y a veces como lector se te deja claro que hay una diferencia cultural y que no estás invitado a entender todo necesariamente, ¿no? Esto es nuestro y no tengo por qué compartir todo de mi cultura, pero en general se trata, por supuesto, de una literatura diáspora, donde el proceso de inmigración y la experiencia de adaptación al país local es clave en muchos, muchos textos. ¿De acuerdo? Paso ahora a la motivación. Bueno, no sé si Koichi me permite hablar por los dos, pero bueno, quizá podría hablar de la mía, ¿no? Yo hace un par de años publiqué dos antologías de literatura latinoamericana de origen chino, gracias a la invitación de Rubén Tang, que creo que está presente en el salón. Gracias, Rubén. Una fue Hojas sobre las raíces, antología literaria de autores tusanes peruanos, que coedité con mi amigo Rodrigo Campos, y otra, La Chinoamérica, antología de autores sino-latinoamericanos, sobre todo latinoamericanos, solo Perú. Entonces, a raíz de estas dos publicaciones, a Koichi se le ocurrió, ¿por qué no hacemos lo mismo con la literatura Nikke? Lo cual obviamente me pareció una excelente idea. Y lo difícil a veces, claro, es seleccionar que tienes que dejar a gente fuera a veces porque son muchos los autores y otras veces no se puede conseguir el contacto con el autor si no está en las redes sociales. Se hace difícil. Otras veces hasta te quieren cobrar y no teníamos fondos para pagar a la gente. Entonces, pues no están todos los autores que podrían estar, desgraciadamente. Pero sobre todo para mí personalmente es una forma de intentar devolver algo de los favores que he recibido
de Carlos Yoshimoto, Doris Moromisato y tantos autores Nikkei que me trataron siempre genial, me regalaron sus libros, me animaron a escribir y yo he tratado a lo largo de mi carrera difundir su obra, animar a autores más jóvenes que ellos todavía a que sigan escribiendo y esta antología para mí es un homenaje a ellos, ¿no? A estos autores a los que admiro y que me han ayudado tanto. Y por último, el criterio. Bueno, se me ocurrió ese título de Más allá del haiku porque muchas veces la gente cuando piensa en literatura Nikkei y japonesa, piensa que todo es haiku y no, el haiku es una... Pasa un poquito como con la literatura latinoamericana en Europa y en Estados Unidos, que todo el mundo piensa que es solo realismo mágico. Pues no. La literatura latinoamericana es mucho más que ello, que eso, y la literatura Nikkei y japonesa es mucho más que el haiku también. Entonces aquí van a ver que hay una gran diversidad de géneros literarios, poesía, novela, cuento, memorias, ensayo, etcétera. Y hay también diversidad de géneros, hombres, mujeres, de orientación sexual también, y de edades, gente muy jovencita y otros menos jóvenes, ¿no? Autores más asentados, como dije, y otros que están empezando sus carreras ahora. Entonces, en algunos casos sirve para animar a estas autoras y autores jóvenes a que sigan escribiendo, darles un poco de visibilidad y que pronto publiquen en editoriales quizá más con una diseminación más amplia, ¿no? También hay diversidad étnica, ¿no? Hay inmigrantes japoneses, hay descendientes y hay autores mestizos. Y como comprobarán, pues hay autores, hay países que no están representados, como Bolivia, Venezuela, Colombia, etcétera, y no conseguimos autores de esos países ni localizarlos tampoco en algunos casos, y hay disparidad, hay 11 de México, 9 de Perú, pero luego de otros países como Cuba, Costa Rica, pues solo un autor, ¿no? Eso no es a propósito, simplemente fueron los autores que pudimos conseguir, pero sobra decir que queda mucho trabajo por hacer. Koichi y yo hemos empezado, hemos lanzado, digamos, una llamada de atención a que se estudie esta obra, pero esperamos que críticos con quizá más jóvenes que nosotros, ¿no? Preferiblemente peruanos, latinoamericanos, sigan esta tarea de analizar esta literatura. Y bueno, para terminar, el futuro proyecto que tenemos con esta antología para ampliar la diseminación es traducirlo al japonés y al inglés, para que no solo se conozca en Latinoamérica, sino también en el país en que vivimos, en Estados Unidos, y traduciéndolo al inglés, pues llega, lamentablemente, el inglés es el idioma dominante mucho más que el español hoy en día en el mundo académico, entonces va a llegar mucho más en las bibliotecas universitarias y al lector en general. Entonces ese es el proyecto que tenemos, traducirlo en un futuro cercano. Y nada más darles las gracias a todos ustedes por estar presentes y espero que les guste la antología. Muchas gracias. Damos la bienvenida nuevamente a Doris Moromisato y Juan de la Fuente para este bloque de conversación alrededor del libro. La verdad es una noche muy especial de reencuentro con escritores, escritoras, con académicos, que nos volvemos a ver. Y es tan raro que nos volvamos a ver alrededor de algo como es la literatura, ¿no? El arte, y sobre todo la literatura, porque un detalle que signó, que marcó a casi todos los procesos inmigratorios japoneses en América Latina fue el hecho de que había muy pocas personas que se dedicaban a la palabra escrita, ¿no? Habían periódicos, pero la mayoría de artistas que surgían tenían que ver con las artes plásticas, ¿no? Y con otras artes, la danza, la música, pero la literatura era muy escasa. Ahora, en pleno siglo XXI, es un gusto estar esta noche aquí. He preparado un texto para resumir mis ideas y mis comentarios. Buenas noches a todos y todos. Agradezco a la Asociación Peruano-Japonesa por haberme invitado a participar en tan emotiva actividad en el Festival Cultural Nikkei y en el marco de los 125 años de la inmigración japonesa al Perú. Gracias sobre todo a un excelente gestor cultural, quien es Akira Yamashiro, excelente Nikkei, uno de los que empuja el tema de las artes en el Perú. Gracias también a Joana Pujay y a todo el equipo del Fondo Editorial
por haberme solicitado un comentario sobre el libro que hoy presentamos. Humildemente, debo confesar que mi aspiración es transmitir el sentir, ojalá, de la mayoría de escritores y escritoras que formamos parte de esta antología. Cuando declaro la felicidad que me embarga por la publicación de este libro, que ha sido esperado durante décadas y que el gran Augusto Higa Oshiro, okinawense y nisei como yo, no alcanzó a conocer. Un libro extenso e inclusivo, ilustrado bellamente por Karin Nishimura. Un libro que es más que un libro, es la constatación de una persistencia identitaria y de una vocación tan íntima y profunda como la literaria. Leerlo para mí ha sido como prender la luz en un cuarto oscuro. Al fin, sorteando fronteras e incluso idiomas, logré ver nuestros rostros y logré reconocernos en nuestras palabras. Por eso felicito y sobre todo agradezco por el esfuerzo y la iniciativa a los autores de Más allá del haiku, antología de autores Nikkei latinoamericanos, Koichi Hagimoto e Ignacio López Calvo. Como bien dice, nos une una gran amistad durante muchos años. En todos los países de la región latinoamericana, la presencia japonesa tiene alrededor de 100 o más años. Es gratificante saber que hoy, al lado de las publicaciones de contenidos históricos y con características cuantitativas sobre nuestras comunidades, se puedan encontrar producciones, sobre todo cualitativas, que se refieran al mundo simbólico, a la identidad Nikkei y sus diversas representaciones. Es bueno que una comunidad inmigrante sepa de dónde proviene, cómo se establecieron y se organizaron, con quiénes y por qué. Pero esas preguntas, aunque no se han agotado, ya fueron respondidas. Ahora es necesario saber qué piensan, qué sienten, cómo se perciben a sí mismos y a sí mismas las personas que la integran y por qué persisten en mantenerse como grupo, sobre todo si ya existen hasta 5 generaciones de descendientes. Justamente el libro de Hagimoto y López Calvo nos permite entrar en algunas de las respuestas. Respondernos, por ejemplo, que sí existen 52 escritoras y escritores que admiten tener una identidad Nikkei y que se perciben como parte de una continuidad biológica y cultural, que debe haber muchos más, como mencionaron Ignacio y Koichi, y que en el futuro conformarán otras antologías, ¿no? Estamos hablando de países como Paraguay, Venezuela, Colombia, Cuba, Bolivia. Respondernos, además, que algunos y algunas escriben sus poemas o narrativas mirando a Japón, tratando de aferrarse a esa presencia en sus vidas, y que otros y otras intentan más bien alejarse de Japón para buscar insertarse en las tradiciones literarias y culturales de sus respectivos países. Con todo, el resultado es interesante porque el arte y la literatura, en este caso, tiene como materia prima el caos, la confusión, la conciencia trágica de existir y la melancolía. La manera individual de domar y domesticar esa profunda desazón, los atajos del lenguaje que se eligen para arribar a la verdad, es lo que le otorga estilo y trascendencia a cada obra literaria. Es cierto que casi todos y todas hemos vivido similares procesos históricos de inserción, pero cada Nikkei ha recibido como un recipiente puntual y transparente la influencia de las culturas locales. Los 9 textos de Argentina, 21 de Brasil, 1 de Chile, 4 de México y 17 de Perú contienen en sí mismos las marcas de sus generaciones
y la mayoría de los escritos poseen una brillante estrategia discursiva y un dominio literario que hacen de este libro una excelente muestra de la llamada literatura Nikkei. Para sus autores, y de acuerdo a la introducción, este libro nos responde qué es la literatura Nikkei. En concordancia o discrepancia, una cosa es cierta. Cada Nikkei que habita esta antología escribe con la identidad en la mano, escribe o teclea con los latidos de su espíritu o de la memoria de su espíritu, que es su materia, según el escritor japonés Yukio Mishima. Además, permítanme resaltar que al lado de la importancia textual de este libro, pues muchos de los textos fueron escritos especialmente para esta edición, como el excelente glosario Madre e Hija de la Identidad Nikkei de la argentina Ann Kazumi Stahl, está su importancia extratextual. Los escritores y las escritoras son seres humanos y a veces demasiado humanos, que sueñan con transformar la realidad. En su introducción, Hagimoto y López Calvo nos comparten el caso del escritor Juan Carlos Higa, desaparecido por la despiadada dictadura militar argentina, y nos acercan a la Revolución Mexicana de principios del siglo XX a través del inmigrante japonés Kingo Nonaka. Adicionalmente a todo lo manifestado, si algo transmite este libro es la esperanza y la ilusión de que se sigan publicando más antologías y que a partir de ahora nos leamos y nos busquemos como escritoras y escritores Nikkei, sin esa sensación de sospecha y de culpa que construyeron los pensamientos monolíticos y absurdos de los nacionalismos. Como dice su título, más allá del haiku, nacimos con sangre japonesa u okinawense y vivimos con la cultura japonesa como si galopáramos sobre la inmensa ola de Hokusai, pero somos Nikkei, escribimos como Nikkei, somos una marca de agua imborrable en la literatura y somos parte de la diversidad que enriquece nuestra región latinoamericana. Muchísimas gracias. Para mí es un honor estar aquí y quiero saludar también a los escritores presentes esta noche y a Koichi y a Ignacio por tanta generosidad. He preparado un breve texto sobre este libro que yo considero es sumamente valioso y su valor yo creo que se va a ver y a percibir en el futuro con un previo trabajo profundo. En un mundo donde las fronteras virtuales desaparecen, pero en el que paradójicamente las fronteras físicas se cierran cada vez más, la aparición de un libro como Más allá del haiku constituye un aporte extraordinario para crear y fortalecer puentes de mayor acercamiento entre los países de América Latina. En sus cerca de 600 páginas, este libro congrega una diversidad de géneros literarios: poesía, ensayo, novela, cuento y autobiografía, en la voz de 52 escritores Nikkei que desde Argentina, Chile, Brasil, México y Perú representan el aporte de nuestra comunidad a la literatura contemporánea. Si hay un hilo conductor que otorga fuerza a Más allá del haiku, es el propósito integrador y el sentido de comunidad que guía esta unión y reunión de voces en torno a sus raíces, sus orígenes y su herencia ancestral. En Más allá del haiku se hallan presentes esa herencia ancestral y al mismo tiempo su encuentro, su fusión con otras culturas. De esta forma,
la singularidad y la diferencia reivindican las posibilidades de integrar una comunidad, un país, muchos países y fortalecer el valor de lo humano en el mundo. Porque ir más allá del haiku no es distanciarse del origen, sino proyectarse hacia el futuro, asentar nuestra identidad. Los escritores que conforman esta antología provienen en una u otra medida de un mismo árbol, y es precisamente este mismo árbol el que se multiplica hasta formar un bosque. Y el bosque de voces que contiene está listo para expandirse. Más allá del haiku, además, tiene el mérito especial de hacer posible que el público en general pueda aproximarse a la recopilación, hasta el momento más completa, de la obra de escritores Nikkei de América Latina. Simultáneamente, le toca el tiempo a los estudiosos, los especialistas y los críticos adentrarse en su contenido y decantar su significado y su repercusión para el mundo. Celebro la aparición de Más allá del haiku y felicito a los profesores Ignacio López Calvo y Koichi Hagimoto por el esfuerzo y la constancia que han puesto para realizar la recopilación y el análisis de esta antología hasta concretar su publicación con el apoyo decisivo de la Asociación Peruano-Japonesa a través de su prestigioso fondo editorial. Felicitaciones y muchas gracias. Por favor, aquellos que quisieran hacer una pregunta a los compiladores, fueran tan amables de levantar la mano. Quería preguntarles si encontraron algunas similitudes y también si encontraron las similitudes o diferencias entre los textos de los y las Nikkei de estos diferentes países. ¿Hay algo que los pueda unificar por país, por América del Sur, América del Norte o generacionalmente? ¿Se es posible llegar a algún tipo de conclusión sobre algunas similitudes? Ignacio y Koichi, esa es la pregunta para ambos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Creo que es difícil subrayar una sola cosa, pero varias cosas, ¿verdad? Por ejemplo, la idea bueno, el sentimiento de nostalgia, la idea de la patria, entre comillas, búsqueda de la identidad siempre está presente ahí, ¿no? Implícita o explícitamente. Para mí, creo que se ha mencionado esta noción de la comunidad y esa idea también es clave. La idea de pertenecer a una comunidad imaginaria, que es lo Nikkei. Para mí eso es fundamental después de haber leído estos textos muchas veces y pensando, ¿no?, en esta cuestión de qué es la literatura Nikkei. Yo estoy de acuerdo con Koichi. Una cosa peculiar de la literatura Nikkei, yo creo que me parece que es más fácil encontrar puntos en común con la literatura Nikkei latinoamericana en general que, digamos, la Nikkei peruana o la Nikkei brasileña. Una de las cosas que aparece con cierta frecuencia es la subetnicidad, ¿no? Los personajes o autores que, sin dejar de considerarse japoneses, enfatizan el orgullo okinawense o chinanchú, ¿no? Por ejemplo, tú, Doris, ¿no? Eres una de ellas, pero hay varios otros. En cierto modo también, incluso en los textos brasileños, ¿no?, autores y personajes que critican cómo hasta los años 50 pues, se los discriminaba a los okinawenses, ¿no? Por parte de los nachijines es un punto bastante común. Las relaciones con los chinos durante la comunidad de China y Tusán durante la Segunda Guerra Mundial, que fue muy delicada por obvias razones, aparece mucho. Ya mencioné en mi breve charla
el énfasis en momentos históricos, ¿no? Como el saqueo de 1940 en Lima, las deportaciones a Crystal City en Texas y a Nuevo México de líderes de la comunidad y el propio proceso de inmigración y adaptación, incluso el viaje, ¿no? Cómo se empieza, ahí nace la literatura Nike en esos barcos, porque están escribiendo haikus colectivos o individuales y empiezan a hablar ya del país de recepción, de abandonar Japón. Ahí nace la literatura Nikkei latinoamericana. Lo que pasa es que está en japonés, entonces lo hemos dejado fuera. Ese es otro aspecto que se tiene que estudiar. La literatura Nikkei escrita en japonés, que ya se hace, ¿no? Por lo menos yo conozco tres colegas en Estados Unidos que se dedican a eso. Hay puntos en común, por ejemplo, con la literatura Toussaint, que es el énfasis en la fidelidad a los padres, ¿no? Lo que en chino dicen xiao, la piedad, ser fiel a los padres, cuidarlos. Hay mucho énfasis en eso también en la literatura Nike y, por supuesto, una crítica al racismo, a la opresión a lo largo de los años y a la discriminación que en ciertos momentos históricos fue más aguda y cómo cuando ya sienten que se están adaptando a la peruanidad, a la brasileñidad, un momento histórico como la Segunda Guerra Mundial hace que se retroceda, ¿no? Y pasen a ser ciudadanos de segunda fila. Y por supuesto la nostalgia que mencionó Koichi, sobre todo en los escritores inmigrantes, es clave, pero también una nostalgia heredada de gente, Nisei, Sansei, Yonsei, que no han estado ni siquiera en Japón y sin embargo heredan esa nostalgia de un país que solo conocen por los cuentos de los padres, ¿no? Las historias que les contaban sus padres. Yo quisiera hacer una pregunta. Lo que pasa es que yo había preparado preguntas, pero ya ellos lo respondieron todo. Entonces, pero hay una cosa que a mí, como lector, me hizo pensar mucho, porque esta antología me genera más preguntas que respuestas, ¿no? Y porque creo que las respuestas están en los mismos textos. Pero, por ejemplo, me dio mucho gusto descubrir a escritores, por ejemplo en Argentina, Doris lo mencionó, ¿no? Esos escritores totalmente desconocidos que son como perlas, ¿no? Que aparecen de pronto, ¿no? O en México una poeta que escribía en tanka, por ejemplo, ¿no? Entonces, y además extraordinarios poemas, ¿no? Entonces, esta antología tiene esas perlas, esas cosas que van, que yo estoy seguro que van a enriquecer, ya lo han hecho, pero ahora de modo más patente y más nítido, la literatura. Durante el proceso de elaboración de la antología, ¿qué perlas, qué descubrimientos, dicen que los críticos son descubridores de descubrimientos, han hallado en el proceso, en el camino? Bueno, para mí, pues como dijiste, este libro ofrece un espacio importante, ¿no? Para que estos escritores puedan dialogar entre sí, ¿no? Comparando y contrastando sus narrativas individuales, diferentes, pero siempre tratando de encontrar un espacio, ¿no? De diálogo, ¿verdad? En este sentido, me ha dado mucha alegría, ¿no? Encontrar diferentes, o sea, por ejemplo, la manera en que los personajes se conversan a través del silencio, por ejemplo, sin necesariamente palabras verbales, sino que se entienden tal vez mejor a través del silencio que a través de las palabras. Y eso para mí es un valor sumamente japonés. Y eso creo que se puede ver en muchos de estos textos que hemos incluido. Am, Otra cosa importante también es, pues como hemos dicho, que este libro hable de tanto del pasado como del presente. Es decir,
tenemos textos ya publicados, ¿no? Desde hace tiempo, pero también hay textos nuevos que acaban de salir, ¿no? Con esta antología. Y espero que esa mezcla del pasado y el presente también, ¿no? Que esta fusión, ¿no? Pueda también producir diferentes conversaciones para los lectores, incluso para la nueva generación de escritores, ¿no? Que a lo mejor están pensando en escribir algo sobre su herencia japonesa y todavía no han encontrado su voz. Tal vez, ¿no? Va a encontrar algo en este libro, alguna herramienta, alguna inspiración, ¿no? Para que ya vayan escribiendo sus propias historias. Sí, para mí, yo ya conocía bastante bien la literatura Nikkei peruana y brasileña porque es a lo que me he dedicado más, ¿no? Tengo un par de libros sobre esas literaturas. Para mí las perlas fueron más bien la literatura en la que es experto Koichi, precisamente la argentina, porque lo conocía menos, ¿no? Me encantó el texto de Ana Kasumistal, que ha leído Doris. Parece una maravilla, ¿no? Yo había leído una novela de ella, pero no mucho más. Y Alejandra Camilla, me encanta. O sea, ni Ujú. había oído hablar de ella. La primera vez que oí mencionar su nombre fue en el libro de Koichi y me puse a buscar sus textos y es fantástica, ¿no? Unos cuentos breves, concisos. Para mí es una versión narrativa del haiku, ¿no? Tan minimalista y cómo llega a unos mensajes tan profundos. Es una autora que hay que leer y traducir, en mi opinión, Alejandra Camilla. Y bueno, Juan mencionó a Akane, la poeta mexicana fantástica que escribe estos tanka y haiku que estamos traduciendo ahora y se van a publicar prontito, que es una autora que te hace pensar, ¿qué es Akane? ¿Es una autora mexicana? ¿Es una autora japonesa? ¿Es una autora Nikke? ¿Qué es? Porque es una autora que es inmigrante, pero pasa la mayor parte de su vida en México y se identifica como mexicana y se nacionaliza mexicana. eh, Su obra está en japonés, pero habla sobre todo de México y de su transición. A veces se habla de sí misma como mexicana, otras como japonesa. Entonces, se da uno cuenta de que esta literatura más conveniente a veces estudiarla desde los estudios transpacíficos más que desde la mentalidad nacionalista de literatura peruana o brasileña. No es ni una cosa ni otra, ¿no? Es tanto japonesa como latinoamericana en el caso de los inmigrantes, ¿no? Y por último, me gustaría decir que para mí la perla en sí es el libro, porque yo este verano pasado, por ejemplo, di dos clases de literatura asiático-latinoamericana, uno en Bélgica y otro aquí en California, en Stanford University, y no hay manera de encontrar los textos, ¿no? Entonces ya con las dos antologías de Tusanes que edité y esta que hemos coeditado Koichi y yo, ahora me va a ser mucho más fácil a mí y a muchos otros profesores dar cursos sin volverse loco pidiendo por favor los autores que te manden los libros o matándote a hacer fotocopias de los libros que tienes en tu propia biblioteca. Espero que sirva de libro de texto, ¿no? Más allá del haiku, es más que nada una forma de abrir la puerta a la enseñanza de esta literatura, a la lectura de esta literatura y al disfrute de esta literatura. Y si puedo volver a mencionar la literatura Nikkei de Argentina, que es algo que a lo mejor no se ha estudiado mucho en comparación, ¿no? Con la literatura Nikkei del Perú o de Brasil, pues además de Alejandra y Ana Kazumi que mencionó Ignacio. Bueno, hay muchos otros escritores. En mi libro, ¿no? Recién hablé de algunos de ellos, pero no todos, ¿no? Y hay un grupo excelente de escritores, escritoras, ¿no? Virginia Higa, Malena Higashi, María Claudia Utsubo. Es decir, este es un campo realmente que se tiene que considerar, ¿no? Cuando hablamos de la literatura Nikkei, que no se ha estudiado hasta ahora. Entonces, otra vez, ¿no? Volviendo a este tema del diálogo continental,
A mí me encantaría también, ¿no? En el futuro, cuando tengamos este libro en inglés, incluir a los autores Nikkei de América del Norte, ¿no? De Estados Unidos, de Canadá, y cuáles son algunas semejanzas que podemos encontrar en estas voces, ¿no? De América del Sur, Centroamérica, Caribe, pero América del Norte. Porque como mencioné en mi intervención, para mí la literatura Nikkei es mundial, es global. Y es por eso que me interesa mucho descubrir, ¿no? Más puntos de contacto, puentes entre diferentes grupos de escritores en las Américas. Está. Dijo algo importante, ¿no? De 19 horas aquí en América tenía el Perú, que en comparación con los otros países, algunos tenían 2, 5, 4. La pregunta es, ¿a qué se debe este fenómeno? ¿Por qué más en el Perú? Es mi inquietud, gracias. Si se fijan, la mayor cantidad es de Brasil por obvias razones. O sea, la cantidad, yo creo que Brasil solo tiene más autores Nikkei que el resto de Hispanoamérica junta, ¿no? O sea, cuando escribí el libro de los Nikkei, autores brasileños Nikkei, mi gran problema era qué podía seleccionar de todo lo que había. Solamente hay un premio anual de prosa, poesía y cuento, novela, y sale primer, segundo y tercer premio todos los años. Solamente fijando en ese premio tienes montones de autores, ¿no? Entonces nos pareció que era lógico que al ser el país que más autores tenía, debíamos incluir más autores brasileños. En el caso de Perú, es que de Latinoamérica es el segundo país con más autores Nikkei. Esa es una razón y francamente, si le soy sincero, nuestras propias preferencias y en las áreas en las que somos expertos, ¿no? Como le dije, yo he escrito un libro sobre Brasil y Perú, Koichi sobre Argentina, entonces pues se nos va un poco la balanza más hacia esos países porque es donde tenemos los contactos con los autores, conocemos mejor los textos y pues estamos todavía nosotros también estudiando, ¿no? Más adelante se podrían incluir autores de otros países que quizás se nos han escapado, pero la razón en principio es esa, son los Brasil primero y Perú segundo, son los dos países que más autores tienen. México tiene bastantes, pero el problema es que, bueno, por ejemplo, Akane escribe en japonés, ¿no? Otros autores no son tan conocidos o tienen solo un libro y nos dio un poco de apuro incluirlos, ¿no? Pero sí, dos razones. Una, el número de autores por país y otra, nuestras preferencias y áreas en que somos expertos. Buenas noches. En los últimos comentarios que se realizó, me atrajo mucho un tema que es con respecto a las semejanzas que se encuentran dentro de la literatura latinoamericana Nikkei. No sé si podrían brindarnos algunos pilares principales de las semejanzas que se encuentran y las posibles diferencias que se pueden también analizar con la literatura Nikkei norteamericana. Pues en cuanto a las semejanzas, creo que hemos mencionado varias ideas, pero quiero, bueno, volver a mencionar, ¿no? Que la importancia, que era muy importante definir, ¿no? Qué es la identidad Nikkei, pero en diferentes contextos históricos y nacionales, ¿no? Porque las diferencias se encuentran ahí, en los contextos nacionales. Y como mencionó Ignacio, pues la comunidad Nikkei era mucho más grande en Brasil y Perú que en Argentina, por ejemplo. Entonces, también ese tamaño influye, ¿no? Por ejemplo, el tipo de las relaciones que tenían los inmigrantes japoneses dentro de la comunidad, pero también con las personas locales. Entonces, hasta cierto punto, creo que la comunidad Nikkei en Argentina tenía digamos, más
relación abierta con la comunidad argentina. En Buenos Aires, por ejemplo, había más interacciones entre los Nikkei y las personas argentinas. Mientras que históricamente las comunidades japonesas en otros países eran más grandes, pero también tenían sus propios, su propio espacio, ¿no? Sus propias reglas. Era una sociedad más cerrada en ese sentido. Así que estos contextos particulares, ¿no? de cada país, creo que influyen, ¿no? Las características de la literatura Nikkei en cada país. Sí, Am, como dijo Koichi, ya hemos mencionado varios rasgos. Yo quizá puedo mencionar uno más que no dije. Eh, eh, a mí me llama mucho la atención lo que no se dice, ¿no? Por ejemplo, un rasgo muy común de la literatura Nikkei latinoamericana es que se suele evitar hablar del imperialismo y expansionismo japonés durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Las atrocidades que se cometieron en China, en Corea, en Filipinas y en otros lugares. Eso se evita. Hay excepciones en Brasil, en Perú, casi son la excepción que confirma la regla. No se suele hablar de Japón como agresor, sino más bien de las comunidades Nikkei en Latinoamérica como víctimas. Y, por ejemplo, en Brasil hablan de el epistemicidio que ocurre durante la Segunda Guerra Mundial, que se les prohíbe enseñar japonés, hablar japonés en grupos, tener libros en japonés, que es verdad, ¿no? Pero no hablan, por ejemplo, de cómo los gobiernos, los diferentes gobiernos japoneses desde la restauración Meiji, en realidad los utilizaron estos inmigrantes, ¿no? Solo en textos contados aparece la autoconciencia de ser utilizados como peones del propio expansionismo japonés, ¿no? Porque no hay que olvidar que la inmigración eh, Nikkei a Latinoamérica es parte de ese proyecto imperial y expansionismo. ¿Qué quería Japón? Primero, estas comunidades iban a crear mercados donde se podían exportar productos japoneses. Segundo, iban a poder exportar materias primas que necesitaba Japón urgentemente. Tercero, iban a mandar remesas de dinero, ¿no? Pero más importante que todo eso, lo cuarto, sería que esperaban que estas comunidades ejercieran una influencia política en la región. Por ejemplo, dando buena imagen del país, un país moderno. Entonces, antes de que salieran de los puertos japoneses, se les recordaba que cada uno de ellos era un embajador de Japón y tenía que dar buen ejemplo del perfecto ciudadano japonés y ayudar a la gente local y a mejorar la situación económica del país, etcétera, ¿no? Esto aparece en excepciones, pero a mí me llama mucho la atención que no aparezca más, ¿no? Por eso hablaba de lo que no se dice, ¿no? Ese sería otro rasgo a señalar, quizá que no hemos mencionado hasta ahora ni Koichi ni yo. Me parece muy importante lo último que ha mencionado Ignacio. Y es verdad lo que mencionas, pero eso está indisolublemente ligado a la distancia que hay entre los primeros, ¿no? Migrantes con esta generación. O sea, la generación que tiene 40, 50 años está muy, muy lejano a esa percepción. Aparte de que nunca fue muy evidente y muy claro en la conciencia de los descendientes japoneses. Pero a mí me llama más la atención, ¿ah? Eso alguna vez lo he pensado y lo he reflexionado, pero me llama muchísimo más la atención, siguiendo la línea de reflexión de Ignacio, cómo es que no hay ninguna presencia de las consecuencias de las bombas atómicas que se produjeron, que se hicieron en Japón, o sea, de Hiroshima y Nagasaki. Si me permiten comentar algo, es muy interesante lo que dice Vicente. Es cierto, ¿no? Todas esas reflexiones
y nos recuerda justamente que la literatura o la comunidad Nikkei pues no está, como dice Koichi, ¿no? La identidad Nikkei tampoco no está culminada, ni sus comunidades, entonces hay como temas para reflexionar, como eso, por ejemplo, es bien interesante, ¿no? No, es cierto, no hay literatura, no tampoco he encontrado donde se mencione, ¿no? Se mencionan más de otras comunidades, de otras culturas, de otras razas, sobre la bomba, ¿no? Pero internamente, inside, dentro de la comunidad, menos. Lo que yo quería comentar es algo muy puntual. Lo que dijo Ignacio ha sido muy atrevido, y por eso yo soy amiga de Ignacio, pues, lo que dijo de la expansión, ¿no? De esta propuesta de prolongación del imperio, de la presencia japonesa en las tierras americanas, en las tierras latinoamericanas. Lo que ha dicho Ignacio era imposible de mencionar hace 30 años. Yo recuerdo un libro de Isabel Lozant, publicado por el Instituto de Estudios Peruanos, donde hablaba de la situación económica de la inmigración japonesa al Perú y se atrevió, entre comillas, a decir eso. Y casi fue vetada, ¿no? 30 años después, Ignacio lo está diciendo y ya no nos alarma, no es ninguna amenaza lo que está diciendo, más bien reflexionamos, pensamos, algunas personas lo vamos a cuestionar, otras vamos a refundar quizás o a estar de su lado en esta afirmación, ¿no? Que hace Ignacio sobre la presencia japonesa en las tierras latinoamericanas. Pero me encanta eso, ¿no? Que él viene a refrescar nuestro debate, nuestro momento de búsqueda, y yo creo que eso es bien interesante. Por eso es interesante el libro. Y la introducción que hace Koichi e Ignacio es recontra interesante, léanla por favor. Por ejemplo, los peruanos y peruanas Nikkei que pecan de chauvinismo a veces y piensan que solamente en Perú hubo una persecución en la Segunda Guerra Mundial. En esta introducción, Ignacio nos informa sobre Brasil, qué sucedió ahí, muy interesante, ¿no? Y varios detalles más. Yo creo que es la introducción en sí misma, los textos de Koichi y de Ignacio ya vienen a enriquecer lo que la comunidad Nikkei necesita para seguir debatiendo, buscando. Y nada, por eso yo les felicito y me encanta ser amiga de ambos. Sí, yo quería mencionar que es un punto interesantísimo y acertado, ¿no? O sea, a mí mismo me llama mucho la atención esta autocensura. Mencioné la autocensura de no hablar de lo que hace Japón en la Segunda Guerra Mundial, pero es cierto, ¿no? Si tú miras la gran mayoría de las obras de Nikkei no mencionan las bombas atómicas, sin embargo, las obras latinoamericanas sobre los Nikkei sí las mencionan, y con frecuencia, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre El samurái de la Graflex, de Salinas Basabe, precisamente sobre este Nikkei que participa en la Revolución Mexicana, que mencionó Doris. Ahí aparece la reacción del Nikkei cuando caen las bombas, ¿no? Cuando se entera de la primera bomba, cómo se desploma todo su mundo. Hay otra novela, El correo de Hiroshima, de otro mexicano, Víctor Manuel Camposeco, que está basada precisamente en eso, ¿no? Una chica que va a estudiar, una chica mexicana Nikkei que va a estudiar a Japón, se casa con un japonés y vive la Segunda Guerra Mundial y vive en Hiroshima, o sea que le cae la bomba encima y sobrevive, y te cuenta toda esta historia y uno se pregunta, ¿por qué tienen que contar esto los latinoamericanos no Nikkei, ¿no? ¿Por qué? Pues la razón es una cierta autocensura consciente o no consciente o inconsciente, no estoy seguro, pero eso lo tienen que responder los propios autores Nikkei. Tenemos dos de los más importantes en esta mesa, así que les dejo la palabra. Yo quisiera hacer un comentario, me parece muy interesante lo que se está hablando y eso ratifica el valor de este libro, ¿no? Despierta la reflexión y eso es súper importante. De pronto me puse a pensar en poetas como, por ejemplo, Diego Alonso Sánchez o Gonzalo Marquina o Alonso Belaunde, que no son Nikkeis,
pero que tienen una cultura Nikkei, ¿no? Entonces, yo creo que cuando Doris habla del proceso, este proceso que tiene de formación, que todavía tiene la identidad Nikkei, yo creo que incluye incluso a personas que no tienen sangre japonesa, ¿no? O sea, esto ya trasciende culturalmente, hay como una influencia. Diego Alonso Sánchez, por ejemplo, hace poesía Nikkei, ¿no? Y ha escrito sobre las bombas, ¿no? Entonces, yo creo que eso hay que reflexionarlo, ¿no? Es importante cómo la escritura Nikkei viene influyendo en diversos escritores actualmente. Y yo creo que ese es un camino además que es global, ¿no? Porque lo mismo está sucediendo en Argentina, en México, ¿no? Para mencionar solo dos países. Solo para agregar una cosita nada más. Hay un autor que sí habló sobre la Segunda Guerra Mundial y la presencia japonesa en la guerra y los japoneses en Perú. Es Jorge Salazar, en la novela La medianoche del japonés. Japonés, es cierto, sí. Ajá. Entonces, les recomiendo leer ese libro, es sobre Mamoru Shimizu, ¿no? El famoso caso de los homicidios, y él es, además era muy amigo de la comunidad Nikkei en Perú, ¿no? Jorge Salazar, nada más. A mí me llama mucho la atención esa novela, precisamente otro autor no Nikkei, ¿no? Que habla del tema, pero fíjate que aunque el autor muestra simpatía por el personaje, ¿no? Que se le está condenando por algo que no ha hecho, porque él es solo el mensajero, pero cómo el propio autor no se da cuenta del vocabulario que utiliza al describirlo y es bastante orientalista. Y yo escribí un artículo sobre esa novela hablando de la monstrificación del personaje, ¿no? Cómo no, él muestra simpatía, esa pena, porque la prensa lo define como un monstruo, ¿no? Todo japonés es un kamikaze innato, un samurái innato, propenso a la violencia, y él critica eso. Sin embargo, cuando él describe al personaje, el narrador, quiero decir, se le escapan palabras por ahí, animalizaciones que casi corroboran, ¿no? Esta monstrificación del personaje. Así que sí, recomiendo que lean esa novela tan interesante, sobre todo por cómo se presenta a un japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Y si puedo añadir algo más también, en Japón, en la literatura japonesa, creo que hay una larga tradición, ¿no? De novelas, cuentos, ficción, no ficción, sobre las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Obviamente, ¿no? Masuji Buse es un gran ejemplo, ¿no? La novela canónica de la lluvia negra. Pero también pensando en estos puntos de contacto, creo que también sería interesante hacer una comparación entre la literatura japonesa y la literatura Nikkei. ¿Y cuáles son los puntos de contacto? ¿Cuáles son las semejanzas, verdad? Porque creo que va a haber muchos puntos de contacto. Obviamente el idioma va a ser diferente, pero si buscamos los temas, los recuerdos, importancia de, digamos, la vida humana, por ejemplo, está ahí, ¿no? Creo que sería una conversación interesante, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos decir que la literatura Nikkei también forma parte de la literatura japonesa, ¿no? Sí, me parece muy interesante, ¿no? Y yo querría añadir, y esto es una autocrítica, ¿no? Que muchas veces, y me incluyo en ello, los críticos asumimos que porque alguien tenga un apellido japonés, que se llame Moromisato o Umetsu Watanabe, nace con un conocimiento innato de la literatura japonesa, y eso sobra decir que no es así. Watanabe, él habla, ¿no? Que mi padre me contaba historias de haikus y de samurái y todo eso, pero realmente su conocimiento de la literatura japonesa es porque la leyó por su cuenta como la puedo haber leído yo, que no soy de origen japonés. Entonces, ese es un problema con la crítica sobre literatura Nikkei, que se asume muchas veces que hay rasgos japoneses donde no los hay, y en el arte igual, ¿no? He visto multitud de veces, ¿no? Que se asume
que hay influencia japonesa donde yo francamente no la veo, ¿no? Simplemente se exagera porque el autor tiene un apellido japonés. Hay que tener cuidado con eso también, ¿no? Ujú. Yo creo que también, como dijo Juan, se puede entender la identidad Nikkei o ser Nikkei como, como una categoría muy inclusive, ¿verdad? Que no tiene que ser siempre, ¿no? Con alguien que tiene ese apellido japonés. En Argentina también hay un debate muy interesante, ¿no? Sobre qué es Nikkei, qué es ser Nikkei, que alguien que no tiene una sangre directa, digamos, con los japonés, también podría pertenecer a esta comunidad imaginaria, Nikkei. Entonces, yo creo que sí, hay que entender la identidad Nikkei como un espacio abierto que podría incluir, ¿no? a las personas que tengan este respeto, ¿no? hacia la cultura japonesa, lo japonés, y creo que es también parte de celebrar, ¿no? la herencia japonesa de manera más amplia. Totalmente de acuerdo y me gustaría señalar, Juan mencionó varios autores ya, pero un autor que nadie relaciona con lo Nikkei, con lo japonés, con la sensibilidad japonesa y que para mí es admirable la sensibilidad japonesa que tiene, es Borges. O sea, los haikus de Borges Así. están entre los haikus más hermosos que se han escrito y francamente mis favoritos. Son una maravilla y casi nadie los conoce, ¿no? Pero tú métete en YouTube, pon Borges, en Google, pon Borges haikus y léelos. Poquitos, pero una maravilla. Te das cuenta de que este señor tenía una sensibilidad Ujú. cercana al pensamiento japonés, ¿no? Y sorprendentemente. Muchas gracias, agradecemos a los compiladores y comentaristas por este diálogo que da posibilidad para mucha más reflexión. Para continuar con la ceremonia, invitamos al señor Edgar Araki Yusa, presidente de la Comisión Conmemorativa por los 125 años de la inmigración japonesa al Perú, a realizar el brindis de honor. Distinguida concurrencia, muy buenas noches. En nombre de la Asociación Peruano-Japonesa, quiero felicitar al señor Ignacio López Calvo y al señor Koichi Hagimoto por tan magnífica compilación que reúne obras de 52 autores Nikkei de Argentina, Brasil, Chile, México y Perú, y que estamos muy complacidos de presentar a través de nuestro fondo editorial. Creemos que es muy importante difundir y hacer escuchar las voces literarias Nikkei de América Latina que se manifiestan en diferentes géneros literarios como la poesía, ensayo, cuento, novela, autobiografía, entre otros, lo que nos permitirá una mejor comprensión de la historia de los migrantes en América Latina en general y conocer las experiencias y el legado que deja la migración de los japoneses a Latinoamérica en particular. Asimismo, agradecemos a la señorita Doris Moramisato y al señor Juan de la Fuente por su participación esta noche, tanto en las lecturas con que inició esta velada, como en el diálogo alrededor del libro. Ambos son destacados poetas cuyas obras forman parte de esta antología. Será para nosotros un honor continuar promoviendo a los talentos Nikkei y por todos ellos les pido entonces que nos pongamos de pie para levantar las copas y decir salud, kanpai. Salud, salud.